Bueno, con este teórico de hoy vamos a dar comienzo a lo que son los artrópodos productores de enfermedad. Esta sección se engloba dentro de la semana 6 y corresponde a la semana de lesiones de piel, mucosas y faneras, dado que los artrópodos que vamos a ver producen lesiones sobre todo a nivel de la piel. Cuando abordamos el algoritmo diagnóstico de lesiones de piel, mucosas y faneras, la etiología a la cual nos guiamos para plantear si es parasitaria, obviamente es la infecciosa. Dentro de las etiologías infecciosas, podemos dividir en 4 grandes etiologías: las virales, fúngicas, parasitarias y bacterianas. En el curso de parasitología y micología vamos a enfatizar, obviamente, dentro de las fúngicas y dentro de las infecciosas, los que nos corresponden en la sección de hoy son las parasitarias, que dentro de ellas vamos a hablar de la escabiosis, la pitiriasis, periculosis, miasis, picadura por artrópodos, la tungiasis y larva migrans cutánea. Dentro de las parasitarias, como nombramos previamente, de la cual nos vamos a referir, sin nombrar o sacando de lo que es el esquema la larva migrans cutánea, el resto de estas enfermedades parasitarias son producidas por artrópodos, por lo cual las podemos denominar parasitosis producidas por artrópodos directamente. Comenzaremos hablando entonces de lo que es la periculosis. La periculosis es la enfermedad parasitaria producida por Periculus humanos, tanto variedad capitis como variedad corporea. Comenzaremos a hablar en forma general para después ir en forma específica a hablar de cada uno de los agentes. La especie Humanus es, como el nombre lo dice, es exclusivamente humana y por tanto el único mecanismo de transmisión es el interhumano, directo o indirecto. Son ectoparasitosis permanentes y realizan en el huésped todo su ciclo por metamorfosis incompleta. Se adaptan al microclima que les ofrece y también tienen muy poca resistencia al ayuno. En nuestro país, la periculosis por Periculus humanos, variedad capitis, es un tema de creciente interés por el aumento de denuncias de infestación, aunque no se ha sido debidamente evaluada, desconociéndose su real magnitud. Por mucho tiempo se pensó que la periculosis, Periculus humanos, variedad capitis, a nivel del cuero cabelludo, era relacionado a los bajos niveles socioeconómicos. Pero a partir de los 80 se constató que había un número poblacional importante en aquellas personas menores de 20 años que pertenecían a niveles socioeconómicos, tanto medianos como altos. En cuanto a estos dos agentes, tenemos que hacer una gran diferencia de lo que es los productores de enfermedad, que ahí entrarían los dos, tanto variedad capitis como corporis, porque producen lesiones a nivel de la piel, pero recordar también que Periculus humanos, variedad corporis, es un vector de enfermedades, no es solo productor de enfermedades, sino también es transmisor de enfermedades, como por ejemplo la fiebre de las trincheras por Bartonella quintana, el tifus, entre otras. No así la variedad capitis. En cuanto a capitis, estos piojos son insectos pertenecientes al orden Anoplura.
son hemimetábolos, al igual que los corpóreos, por género, son hemimetábolos. Su estado adulto de capitis, el estado adulto de capitis mide aproximadamente 2 a 4 milímetros y el cuerpo está dividido, como se muestra acá en la imagen, en 3 secciones: la cabeza, el tórax y el abdomen. La cabeza presenta 2 ojos, aquí se ven, poco desarrollados, y un par de antenas que intervienen en la quimiorrecepción. Un aparato bucal que está adaptado para la succión de sangre, en este caso humano. Lo que es el tórax, o la parte medial del cuerpo, presenta 3 pares de patas, las cuales terminan en un par de ganchos que les permite prensión y fijarse o agarrarse bien de lo que es el cabello, ¿no? El diámetro que sus ganchos presentan al cerrarse es exactamente el del cabello, el cuero cabelludo. Lo que es el abdomen, que es la porción más larga, vamos a decir, del cuerpo con respecto al tórax y la cabeza, presenta 7 segmentos aparentes, y la hembra en el último segmento es escotada, como se ve acá, que tiene el borde escotado, y en los machos es entero. Pedículos humanos, variedad corporis, no difiere mucho de lo que es la morfología de la variedad capitis. Lo que sí presenta es un tamaño un poco mayor en los adultos. Y una de las grandes que se puede ver a nivel del ciclo es que los ciclos, las fases del ciclo de huevo y de ninfa, estas están circunferenciadas aquí, en Pedículos capitis se llevan a cabo a nivel de lo que es el cabello, como se ve acá, y en lo que es variedad corporis se llevan a cabo en las costuras de la ropa. Una gran diferencia, sobre todo cuando vamos a buscar los ejemplares. Dado que el diagnóstico de la pediculosis se orienta, el médico se orienta frente al paciente cuando el paciente consulta por prurito, a nivel del cuero cabelludo, sobre todo el capitis, que pueden presentar algunas lesiones también de rascado, elementos de sobreinfección, y se orienta por la clínica y el diagnóstico se realiza al visualizar los ejemplares, ¿no? Tanto las hembras, tanto los adultos como los huevos o ninfas o los estadios ninfales. Así se hace el diagnóstico. Cuando a nivel cuando hablamos de pedículos humanos, variedad corpórea, el paciente consulta por prurito a nivel del cuerpo y nosotros tenemos que hacer el diagnóstico buscando los ejemplares, ya sean los adultos, los huevos, las liendres o las ninfas, acuérdense que nunca lo vamos a ir a buscar a nivel del cuerpo, porque la peculiaridad que tienen estos artrópodos, o sea, la variedad corporis, es que se encuentran en la costura de la ropa. Y si no vamos a buscar la costura de la ropa, no realizamos el diagnóstico adecuado. El tratamiento de la pediculosis, tanto de corporis como capitis, se basa en la extracción mecánica de los individuos, de cada uno de los ejemplares y así de las liendres, o sustancias pediculicidas, que en el mercado existen varias. Una reacción importante que no podemos dejar de nombrar con respecto a la clínica que se presenta el paciente cuando presenta pediculosis, estamos hablando de la pediculosis a nivel del cuero cabelludo, es
se llama una pediculite, que es una reacción papular que es secundaria a la infestación por Pediculus capitis, localizada en el cuello y parte superior y posterior del tronco, con unas pápulas de 2 a 3 milímetros aproximadamente, y desaparecen espontáneamente después del tratamiento. Y obviamente que reaparecen frente a las reinfestaciones. Esta pediculite se observa aproximadamente en el 20% de las pediculosis. Y también pueden encontrarse otros efectos de la pediculosis, más allá del prurito a nivel del cuero cabelludo, que es una alteración en las características del pelo, que puede ponerse más opaco, con una debilidad, y hay como zonas de alopecia dado el intenso rascado. Una vez eliminada la ectoparasitosis, todos estos fenómenos que venimos hablando, no solo a nivel del cuero cabelludo, sino los elementos de la pediculite, también desaparecen. Otro de los piojos que vamos a hablar, exclusivamente humano, es de la tiriasis, que la tiriasis es la enfermedad parasitaria producida por Tirus pubis, un ectoparásito, al igual que los que venimos viendo, el cual su hábitat es el área pilosa del pubis, a lo cual le da el nombre de especie. También pueden infestar otras zonas pilosas de la cara, por ejemplo las cejas o las pestañas, las cuales presentan el mismo diámetro del vello que a nivel pubiano. Si afecta a niños, hay que tener cuidado, esto es como una alarma, frente al posible abuso sexual de niños, dado que la forma de transmisión principal es por contacto directo, aunque no exclusivamente sexual. El contacto directo por el colecho también es una forma de transmisión. Si bien al diagnosticar la tiriasis en niños, hay que ir a indagar el abuso sexual, no siempre tiene que estar. En Uruguay es una enfermedad muy frecuente, si bien no se conocen datos exactos, dado que es una infestación o una infección de transmisión sexual que no es de denuncio obligatoria. Con respecto a la morfología de lo que es el Tirus pubis, como acá se ve, su cuerpo es mucho más corto de lo que venimos viendo de Pediculus capitis o Pediculus corporis. Mide aproximadamente 1,5 a 2 milímetros, unas patas bien fuertes y robustas, y el abdomen presenta 2 lóbulos prominentes. Acá se ve, 2 lóbulos prominentes. Pubis tiene predilección por las zonas corporales pobladas por el vello grueso, como decíamos, del pubis, axila, región perianal, exacto, encontrando también en bigotes, pudiendo afectar las cejas y las pestañas. Y es por esto que tiene ese hábitat, es por esta terminación de sus patas que estos ganchos, al cerrarse, estas pinzas, encierran un diámetro mayor de lo que es el cuero cabelludo. Es ideal el diámetro para los pelos gruesos que veníamos hablando, que es donde podemos encontrar a Tirus pubis. Al ser más ancho, prefiere habitar en zonas con menor densidad de folículos pilosos, otra de las cosas. Excepcionalmente lo podemos ver en el cuero cabelludo. Se desplaza prácticamente poco porque la mayor parte de su vida permanece agarrado a la piel por su aparato bucal. Su posición habitual es en forma horizontal, como aplastado, bien contra la piel,
alimentándose en forma continua. Se alimenta, por tanto, por largos periodos al parecer y no aumenta su volumen, su tamaño, debido a que deyecta con muchísima frecuencia. Lo que se evidencia por el acúmulo de excrementos cuando uno visualiza la región donde habita. Es uno de los elementos para el diagnóstico, la pesquisa diagnóstica, el presentar ese excremento en su hábitat. Epidemiológicamente se observa, obviamente, que en adultos en edad genital activa, de bajo nivel educacional, en precarias condiciones socioeconómicas y también deficientes prácticas de higiene, no siendo el 100% de los casos con estas características. Estos piojos se mantienen solo en el humano y no infestan alfombras, ni la cama, ni animales domésticos, etc. El principal reservorio lo constituyen las personas infestadas, dado que el hecho de tener que alimentarse todo el tiempo, el estar fuera de una persona por más de 48 horas, lleva a su muerte. Las clínicas están especialmente, obviamente, relacionadas con el prurito, consecuencia de la sensibilización alérgica a la saliva inoculada por el insecto. Microscópicamente, en la zona de la picadura, se observan lesiones azuladas, una mácula cerúlea, que es el resultado de acción del fermento salival sobre la sangre y de la respuesta inflamatoria hística local. Otra de las regiones que puede afectar, como ya dijimos, era a nivel de las pestañas, produciendo la tiriasis palpebral, que si bien es poco frecuente, produce blefaroconjuntivitis, por lo que el diagnóstico puede pasar desapercibido. Como síntoma principal de esta manifestación clínica, presenta una blefaritis muy pruriginosa asociada a una conjuntivitis folicular y frecuentemente linfadenopatías preauriculares. En adultos, esta localización es poco común. El diagnóstico puede pasar fácilmente desapercibido. Es transparente y se ancla a la epidermis permaneciendo inmóvil y totalmente agazapado. La presencia de restos fecales, como decíamos, o sangre en su tubo digestivo es lo que nos hace la visualización del individuo. Obviamente que solo con el observar el individuo, el parásito, en la zona púbica o en aquellas zonas donde presente sintomatología, ahí se cierra el diagnóstico, directamente en observar el ejemplar. El tratamiento de esta tiriasis, de esta parasitosis, se utilizan generalmente emulsiones periculicidas que se aplican en cantidades pequeñas el producto en las partes afectadas. Esta no debe lavarse por lo menos 24 horas luego de la aplicación. Una complicación se presenta cuando la parasitosis es en pestañas, dado la irritación que puede llegar a producir el hecho de contacto de los periculicidas con la mucosa ocular. Por lo que en el caso de tiriasis a nivel de las pestañas, el tratamiento es la extracción manual. Se debe hacer el tratamiento una vez encontrado, o sea, una vez diagnosticado, y se debe retratar en un intervalo de 4 a 7 días posteriores a la primera aplicación. La profilaxis, obviamente, es el evitar, o sea, el tratamiento de los contactos, evitando así las nuevas reinfecciones.
La escabiosis. La escabiosis es la ectoparasitosis producida por Sarcoptes scabiei, variedad Homin, agente de la sarna humano, ácaro de la familia de los arácnidos microscópicos, ectoparásito de la capa córnea de la piel. En Uruguay no se dispone de información sobre la prevalencia de escabiosis en la población, pero se estima que existe un aumento del número de casos, que ha sido constatado en diferentes poblaciones. En los últimos años se han registrado un fuerte incremento en la prevalencia en la sarna humana en muchos países del mundo, debido a causas no bien precisas, pero se supone relacionadas con el debilitamiento de las acciones de vigilancia epidemiológica. Nuestro agente, Sarcoptes scabiei, es un parásito microscópico de contorno ovoideo que presenta un aparato bucal que adquiere gran desarrollo y complejidad, como se puede ver acá en la foto. Es una estructura prominente en la porción anterior del cuerpo que simula una falsa cabeza o capitulum distintivo. Posee 4 pares de patas, 2 anteriores y 2 posteriores en los adultos, siendo las ninfas hexápodas, como se ve en esta figura. Tienen 2 patas anteriores y un par de patas posteriores, las ninfas. Los adultos diferencian, tienen un dimorfismo sexual, diferencian entre machos y hembras, según la terminación de sus patas posteriores. 2 anteriores que terminan en unos delicados discos pedunculares, y las posteriores lo hacen en unas largas prolongaciones piliformes, lo que son las hembras, mientras que los machos, el tercer par de patas posee estas mismas prolongaciones y el cuarto ventosas. Las hembras miden de 330 a 450 micras aproximadamente por 250 a 350 micras de ancho, y el macho es un poco más chico. El cuerpo y las patas posteriores presentan unas espículas que impiden el retroceso del ácaro en la caverna o el túnel que cavan. Una vez fecundada la hembra, como se ve acá, en el exterior, se fecunda la hembra en el exterior, ella cava, ni bien está en contacto con la piel, un túnel con una saliva que, favorecida, ¿no? Obviamente por una saliva que lo que hace es disolver la capa córnea, excavando los denominados túneles o también galerías en lo que es el espesor de la epidermis. Donde ingresa la hembra es donde se forma la vesícula perlada, por acá, que sería una de las características clínicas al examen físico para el diagnóstico. El macho no está especializado para cavar. El macho solo fecunda a la hembra y la sintomatología está dada exclusivamente por la hembra y sus larvas o ninfas, que quedan dentro de lo que es el túnel. La hembra grávida permanece en el túnel, deposita 2 a 3 huevos más o menos por día, y el periodo de incubación es de 2 a 4 días.
El tiempo desde que nace la larva hexápoda, esta, hasta llegar a su forma adulta lleva aproximadamente de 10 a 14 días. La hembra, una vez ovoposita los huevos en el túnel, muere al final del túnel o de la galería, produciendo así mayor sintomatología. La escabiosis, que es la parasitosis de la cual hablamos, está ampliamente distribuida en el mundo y no reconoce ni raza, ni edad, ni estatus socioeconómico. Lo que sí, la manifestación clínica varía según el estado inmunitario del paciente. Generalmente los síntomas son muy leves al inicio del cuadro y a medida que la hembra va con la ovoposición y aumentando la población, la sintomatología va aumentando. Una de las características, acá es como se ve en esta imagen, es las vesículas perladas por donde la hembra entra y va acabando el túnel por debajo de lo que es esta línea eritematosa. Y aquí se ve también las lesiones características perladas de la sarna. El rascado el prurito es predominantemente nocturno y una de las características que ayuda al diagnóstico a hacer pensar en lo que es la sarna humana. Y otra de las características que ayudan a pensar en esta parasitosis es la localización de las lesiones, que generalmente se dan en pliegues interdigital, muñecas, borde de las manos, como se ve acá. También se pueden ver en el pene, escroto, mamas, pezones, etc. A diferencia de que los niños se ubican con frecuencia en palmas de las manos, plantas de los pies y cabeza. La sarna noruega, que es la que vemos acá, es una sarna muy contagiosa, muy contagiosa. El agente que la produce es el mismo, pero es una sarna, una escabiosis muy agresiva, que es lo que hablábamos de los pacientes inmunodeficientes o malnutridos o con una inmunidad debilitada de otra causa. Se presenta como una erupción compuesta por unas placas como psoriasiformes, hiperqueratóxicas, como se ve acá, bien descamantes, y costrosas, con ese color amarillo medio grisáceo, simétricas, a predominio de manos y pies con hiperqueratosis subungual por debajo de las uñas. Produce una erupción eritematosa bien descamativa que afecta cara, cuello y cuero cabelludo y tronco, zonas habitualmente respetadas por la sarna vulgar. A diferencia de lo que es la sarna humana, la que veníamos viendo, en estos pacientes prácticamente no produce prurito, no hay picazón en estos pacientes, en la sarna noruega. Las complicaciones que se ven en esta sarna, sobre todo, son la hipertiginización, o sea, foliculitis, e incluso la formación de émbolos sépticos, y lo que es más grave, el desarrollo de infecciones secundarias al ingreso bacteriano por la resquebrajadura que producen estas costras y el ingreso de bacterias a este nivel. La sarna noruega, que sería esta hiperqueratóxica, es excepcional la presencia de surcos, ¿no? Como esto. No se ven surcos, es aumento de la descamación de la piel. Es la variante más contagiosa, es muy contagiosa, ya que todas estas costras se hallan repletas de ácaros, llenas de ácaros.
es frecuente que se den epidemias de una sarna vulgar en el medio familiar y hospitalario a partir de un caso de sarna noruega. Este cuadro severo de sarna se da sobre todo en pacientes, como dijimos, inmunodeprimidos. El diagnóstico de cualquiera de las dos sarnas, cualquiera de las dos escabiosis, es clínico, parasitológico y epidemiológico. La sospecha es clínica por la sarna vulgar, por las manifestaciones que vimos, los surcos eritematosos con vesículas perladas, las zonas de prurito es muy importante y obviamente el contacto, y la característica de la morfología a nivel de la piel de la sarna noruega. El diagnóstico definitivo termina siendo el parasitario, porque se debe raspar estas lesiones o la costra de la sarna noruega y observar al microscopio el hallazgo de ejemplares de Sarcoptes cavieae, cerrando así el diagnóstico. El tratamiento de la escabiosis es en todas aquellas personas expuestas al contagio, aunque no presenten síntomas. El tópico es por permetrina al 5%, lindano, vaselina sufrada, hay como múltiples. Y el vía oral es la ivermectina. En la sarna noruega, previo a lo que es todo el tratamiento con escabicidas, se necesitan agentes queratolíticos, o sea que rompan esa costra de queratina para favorecer la penetración de los productos que pueden así matar al ácaro. Es considerada la sarna noruega con criterio de aislamiento de contacto, dada su alta contagiosidad. La demosilicosis es una parasitosis producida por un ácaro, Demodex folliculorum o Demodex brevis. Dado que la sección de hoy son artrópodos capaces de producir lesiones dentro de ellos de la piel, vamos a hablar de Demodex porque son capaces de producir blefaritis o acné. La demosilicosis es producida por Demodex, como ya dijimos, encontrando dos especies, folliculorum o brevis. Son ácaros alargados de 100 a 400 micras aproximadamente, con un cuerpo segmentado, 4 pares de patas atrofiadas y carentes de vellosidades. Habitan los folículos pilosos y las glándulas sebáceas, principalmente en la nariz y párpados. Es por ello que producen, al obstruir estos poros, la patología de acné, ¿no? La infección de los poros. Algunas veces, no solo en nariz y párpados, sino en otras partes del cuerpo, se pueden llegar a ver como la región pubiana. Es de distribución cosmopolita y es más frecuente en los adultos. Su patogenicidad es discutida y se le atribuye la producción de quistes foliculares acneoblefaritis. Otros lo consideran como un comensal. Los huevos de estos ácaros tienen una forma característica que es como en punta de flecha, como se ven acá, estos huevos, que miden de 100 a 40 micras aproximadamente, y luego la larva, que es muy delgada, vermiforme, de 250 micras aproximadamente, pero es hexápoda, como también lo era la larva de Scabieae, Sarcoptes cavieae. La larva es hexápoda. Este ácaro, si bien, como dijimos, algunas personas lo presentan como comensal, cuando presentan patologías o la patología
está favorecida por la presencia de Demodex, dícese la foliculitis o el acné, se indica el tratamiento. Que este tratamiento debe ir encaminado, obviamente, que la eliminación del parásito. Y es aquí cuando vemos que existen diferentes productos para la extracción. Metronidazol tópico al 2%, permethrin al 1%, etcétera, etcétera, etcétera. La miasis es otra de las parasitosis que afectan la piel. Y estas muchas veces afectan las mucosas, no así las salinas. La palabra miasis, que viene del griego de mia, que significa mosca, la enfermedad corresponde a los daños causados por la invasión de las larvas de las moscas en tejidos u órganos de animales o del hombre. Se pueden clasificar de diferentes formas. Una de las que ayuda a la clasificación, o que una de las clasificaciones más usadas, es según el parasitismo que está presente. Si las especies biontófagas que parasitan y se alimentan sobre tejidos vivos, aquí entraría lo que es la Dermatobia hominis. Las especies necrobiontófagas, que no solo se alimentan de tejidos vivos, de tejidos muertos, sino también de tejidos vivos, como es Cochleomia omnivora. Y las especies necrófagas, que parasitan y se alimentan sobre todo tejidos muertos, como es la mosca doméstica o sarcófaga. De las que vamos a hacer énfasis en la sección de miasis van a ser las especies, la Dermatobia hominis, especies biontófagas, y las especies necrobiontófagas como Cochleomia omnivora, de esas dos, dado que presentan relación con una parasitosis frecuente a nivel. Otras las formas de clasificar las miasis según su comportamiento reproductor. Son obligadas o específicas cuando obligatoriamente precisan de un huésped para desarrollarse. Por ejemplo, Dermatobia hominis. Son facultativas o semiespecíficas. Son aquellas que se desarrollan en tejidos muertos o material orgánico en descomposición, pero pueden desarrollarse en tejidos necrosados de animales vivos. Dentro de esta entra Cochleomia omnivora. Y luego las accidentales, que se desarrollan en excrementos, materia orgánica, etc., y accidentalmente invaden heridas. Actualmente en Uruguay existen múltiples casos anuales de miasis forunculosa dada por Dermatobia hominis, sobre todo relacionados en un inicio lo que era el departamento de Rocha, las áreas de balneario, y últimamente lo que es la costa balnearia de Canelones también se han registrado casos. En cuanto a las miasis oportunistas, aquellas miasis que están en heridas o tejido necrótico en personas, es un motivo muy frecuente en los servicios médicos ambulatorios, en los servicios de emergencia, sin obviamente tener cifras tangibles, dado que no se denuncia en forma obligatoria. Estas miasis oportunistas se dan sobre todo mayormente en verano o en épocas cálidas, donde las personas presentan exposición del aire, del ambiente, las heridas abiertas. Los factores de riesgo para estas miasis, obviamente, es que la exposición de las úlceras, las hemorroides, cualquier herida a nivel del ambiente, al estar expuesta, las moscas sienten la presencia mediante la descomposición del material orgánico y depositan así sus huevos. Y otro de los factores de riesgo con respecto a Dermatobia hominis es estar en los sitios balnearios donde esta mosca es habitual, es su hábitat, y tener partes del cuerpo descubiertas donde ella puede llegar a
introducirse en poner los huevos e introducir las larvas. Con respecto a Dermatobia hominis, es una mosca robusta de 12 a 18 milímetros de largo aproximadamente, con un color pardo, en tanto que el abdomen es de un color más azul brillante, y vive preferencialmente, como decíamos, en zonas boscosas selváticas en la región en partes tropicales. Los adultos tienen escasa sobrevida debido a que las piezas bucales están atrofiadas, viviendo lo suficiente como para procrearse. Deposita sus larvas parasitarias en vuelo, lo que es Dermatobia hominis, captura en vuelo algún insecto hematófago y sobre su cuerpo le deja adheridos sus huevos. Este proceso de transporte es conocido como el nombre de foresis. Los huevos que esta mosca deposita son operculados y contienen ya una larva. Cuando estos insectos que acarrean los huevos se posan sobre un animal para picarlo y alimentarse, porque son insectos hematófagos, las larvas salen de los huevos y penetran directamente la piel hasta llegar al tejido subcutáneo, dejando un pequeño orificio de entrada para respirar por sus espiráculos posteriores. El hombre se encuentra parasitado por la forma larvaria de este díptero a nivel de la dermis, constituyendo una miasis obligada, ocurriendo en él dos mudas. La primera es alargada con la posición anterior más prominente, teniendo el aspecto de una que se llama gusano macaco, y la segunda, cuando llega a estar totalmente desarrollada, tiene como un aspecto de tonel, un gusano tórsalo. Ambas presentan una serie de espinas dirigidas hacia atrás, como se ve aquí en la figura. Aquí se ven las espinas que presentan a nivel del abdomen, lo que es el largo de la larva, para estas espinas para evitar el salir de la piel, ¿no? El evitar retirarse de la piel. En un plazo aproximadamente de 3 semanas, el parásito abandona su hospedero y cae en el suelo en forma de pupa. Una de las tantas características de la dermatobia es que directamente, la larva que se desprende de lo que era el insecto que la transportó y el cual succionó sangre porque era un insecto hematófago, mosquito, por ejemplo. La larva se introduce por ese mismo orificio y es una larva por lesión. A diferencia de lo que vamos a ver más adelante con Cochleomia omnivorax, que son muchas larvas por cada lesión. En este caso es una larva por lesión, si bien pueden haber muchas lesiones y todas presentar larvas. Cochleomia omnivorax pertenece a la familia Califoridae. Es una mosca verde azulada de 15 milímetros de largo en forma máxima. Tiene 3 bandas oscuras en el dorso, siendo así exclusiva del continente americano. La hembra de Omnivorax se aparea solo una vez en su vida y deposita paquetes de 12 a 400 huevos. La larva, gusano barrenador del ganado, es un parásito obligado y tiene forma de tornillo y mide unos 12 milímetros de largo. Emerge en unas horas penetrando cualquier herida preexistente, destruyendo el tejido en donde se alberga y quedando cubierta por el exudado de la herida, y unos días después se deja caer enterrándose unos centímetros en la tierra para pupar. Acá se ve la forma que presenta la larva, tornillo, y aquí también se ve. Esas dos rayitas que se ven a lo largo de lo que es la larva al final son los espiráculos respiratorios en un extremo
que vendría siendo el extremo posterior, y unos ganchos bucales de queratina que son los que permiten perforar y horadar las heridas. Omnivorax es principalmente causante de miasis en el ganado doméstico y obviamente que afecta al hombre en las zonas ganaderas, bastando pequeñas heridas para provocar el asidero de estas moscas. Provocan una miasis preferentemente cutánea, aunque no solo se limitan al tegumento, sino que también pueden afectar otras cavidades abiertas del cuerpo, como las fosas nasales, la boca, la órbita o la vagina. En el año 2004, Basmargian y colaboradores realizaron la primera notificación de una miasis amigdalina por cocleomía omnivorax en Uruguay en un niño de 11 años procedente de San José con antecedentes de una parálisis cerebral. Cocleomía omnivorax deposita, como dijimos, alrededor de 400 huevos en la orilla de las heridas. Las larvas, al desarrollarse, pasan directamente a la herida, se alimentan de todo lo que son los detritos de las células y se introducen en la herida dejando solo visibles sus extremos posteriores, que serían sus espiráculos posteriores. Las manifestaciones clínicas de cocleomía omnivorax consiste en un fuerte dolor en la región que está afectada y un intenso prurito. El diagnóstico de dermatobia se hace, tanto de dermatobia como de cocleomía, se hace al identificar, o sea, al visualizar la larva. El dermatobia hominis se produce la larva, crece la larva por debajo de la que es la epidermis, dejando un orificio muy pequeñito para respirar, lo cual puede visualizarse con una lupa, no visualizándose directamente en muchos casos la larva. Pero cocleomía omnivorax sí, sus espiráculos respiratorios y la parte posterior de esta larva perfectamente puede visualizarse, y otra de las cosas que ayuda obviamente en el diagnóstico de cocleomía, o sea de este tipo de larvas de miasis, es que son múltiples, ¿no? Y el tratamiento de estas larvas, de esta miasis, de esta parasitosis, para dermatobia hominis se utiliza lo que es el método brasilero, denominado así, que es aplicar sobre el lugar donde se encuentra dermatobia un tocino, un trozo de tocino o de grasa. Muchas veces se utiliza como una tapita de Coca-Cola llena de vaselina sólida, intentando obstruir el sitio de respiración de la dermatobia. En el correr de 24 horas, como la larva no puede respirar, introduce sus ganchos e intenta reptar, o sea, llegar hasta la superficie, y en este caso se introduciría en lo que es el trozo de tocino o quedaría introducida en lo que es la tapita con la vaselina sólida. Y ahí obtendríamos directamente la larva. El hecho de no sacar la larva es importante, de no agarrar la larva con una pinza y hinchar, porque los ganchos que presenta, esas espinas que presenta Dermatobia hominis, se clavan en la piel y generalmente producen ruptura de la larva con una infección secundaria, una sobreinfección bacteriana. Otro de los métodos que es tanto para hominis y en este caso también para cocleomía omnivorax es la extracción de las larvas con un poco de anestesia local y un corte en la piel y extracción de una incisión y una extracción directa de la larva, que en muchos centros es lo que se utiliza para Dermatobia hominis, y obviamente que para cocleomía omnivorax no quedando otro tipo de extracción de larvas que no ser la quirúrgica.
Como medidas de prevención es importante para Dermatobia hominis tratar de usar repelentes y mayor zonas de piel cubierta con vestimenta. Y para lo que es confiomía o minibórax, tratar de las heridas abiertas no dejarlas a la intemperie, siempre mantenerlas cubiertas. La tungiasis es una parasitosis no frecuente en nuestro país, producida por una pulga que es Sarcopsila penetrans o Tunga penetrans, que es la que visualizamos aquí en la imagen, que es una pulga muy pequeñita, de 1 milímetro de largo entre su cabeza y la parte posterior. La tungiasis o sarcopsilosis es la parasitosis subcutánea, una enfermedad subcutánea, debido al parasitismo obligatorio de la hembra que está fecundada y grávida de esta pulga. Esta pulga, se sabe, no es solo parásito del hombre, también lo es de otros animales, dentro de los que el cerdo es el más habitual. En Uruguay, ya Taliche la describía en el 1944 como una nueva parasitosis autóctona del Uruguay, sabiendo que estaba como denominada como endémica en los países de Sudamérica, pero no en Uruguay. Hasta en aquel momento se detectaron casos autóctonos en los suburbios de la ciudad de Rivera, en zonas con suelo arenoso, fronterizas con otras semejantes situaciones en el territorio brasileño. Habitual en los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo hasta la década de los 60. Actualmente se encuentra desaparecida la Tunga penetrans o la tungiasis. No se registraron después de 60 para acá otros casos autóctonos. Lo que sí pueden llegar a presentarse son casos que de viajeros, de antecedentes de viajes regionales del exterior, en caso de las playas del Río Grande Sur, diversas zonas del Paraguay, etc. Tunga penetrans es esta pulga que comentábamos de fácil identificación, ya que es muy pequeña, de 1 milímetro, aunque cuando la hembra está inseminada y está con huevos, llega a alcanzar un tamaño mucho más grande. La hembra fecundada, una vez que se fija en la piel, se convierte en un parásito definitivo hasta su muerte. Lo que la hembra fecundada busca las lesiones, o sea, piel, en este caso humana, que esté en contacto con el suelo y sobre todo afecta a las personas que están descalzas, ¿no? Se introducen a nivel de los pliegues, de los dedos, de la planta del pie, en cualquier parte, o la parte del cuerpo que se apoye en el pie, en el piso, perdón, donde esté esta pulga ya inseminada. Penetra con su parte anterior, que es como muy picuda y con mucha rapidez, como muy cortante, a través de la piel, se introduce y se queda allí alimentándose de sangre, mientras van creciendo la parte, van aumentando la postura de huevos. Tiene la Sarcopsilas, así tiene como una acción patógena propia, ¿no? de trastornos que producen a nivel de la piel, con 3 periodos: uno que invade, ¿no?, la piel, uno que produce inflamación y después, como se ve acá, como un huequito, como una ulceración. La última fase, que es de ulceración. Una vez que la pulga penetra en lo que es la dermis, puede producir un pequeño prurito. Luego, al aumentar de tamaño, ya produce un poco más de inflamación y ahí aumenta la proliferación de la epidermis, que rodea a lo que es esta pulga, salvo en ese pequeño orificio que queda como ulceración, que queda en la cima de lo que es
la parte posterior de la pulga, en la cima de esa tumoración a nivel de la piel, y que es por ahí, por ese pequeño orificio, en donde va liberando todos sus huevos. Una vez que esta pulga liberó todos sus huevos, muere dentro de la piel. El diagnóstico es muy común, es muy simple. Donde se ven esos orificios como se ven acá, esas lesiones costrosas, una tumoración de aproximadamente 1 centímetro con un borde ulcerado en ápices, lo que se hace generalmente es tratar de hacer un pequeño corte y extraer la larva, extraer el abdomen de la pulga y ahí todos sus huevos. Ya se hace el diagnóstico y se realiza el tratamiento. La profilaxis de la adquisición de esta pulga es la aplicación de plaguicidas, obviamente en los ambientes contaminados, y evitar el caminar, el deambular descalzo por estas. Simicidos. Similicosis. Producida por Cimex lectularis. Cimex lectularis es un hemíptero hematófago conocido como las chinches de cama, pertenecientes a la familia Cimicidae, sin cuello notorio. Los adultos de la especie miden de 4 a 5 milímetros de largo por 3 aproximadamente de ancho y se presentan con un color caoba. En el macho, el último segmento aparentemente es puntiagudo. El cuerpo de la chinche está cubierto de cortas cerdas. En el género Cimex, los huevos son alargados y su polo cefálico está cerrado por un opérculo. El ciclo representa 5 estadios juveniles o ninfales. Cimex lectularis es la chinche más común en los climas templados. Sus hábitos son nocturnos, como la mayoría de los Cimicidae. De día se ocultan en las maderas de la cama y otros muebles debajo de los zócalos, papeles y cuadros fijados en las paredes, y de noche salen a picar, aunque pueden hacerlo en algunas oportunidades del día. Las picaduras apenas es percibida por su víctima, dura entre 10 a 15 minutos, luego de lo cual el insecto se retira y evacúa su intestino. Las deyecciones se depositan habitualmente en la piel o en la ropa de cama, pero suelen manchar la ropa, obviamente que de cama, o la ropa interior. Alrededor de lo que es el sitio de la picadura se forma un eritema circular y pruriginoso que puede hacerse papular. Las personas consultan generalmente la clínica, es por picaduras, generalmente aparecen de noche, o muchas veces las personas al despertarse o de prender la luz ven correr por la cama estos pequeños artrópodos. Al esconderse entre lo que son las tablas de la cama y entre las separaciones de estas, es muy difícil de encontrar. Hay que ir directamente a esos sitios a buscar. El diagnóstico se realiza con la clínica, obviamente, y cuando el paciente, más allá de la clínica, puede llegar a traer algún ejemplar. Y el ejemplar, uno al visualizarlo lo puede identificar como Cimex lectularis. El tratamiento, obviamente, que va a ser en los antialérgicos, como cualquier artrópodo que lesiona la piel, ¿no? Antialérgico, lavado de lesiones para evitar la sobreinfección, y en estos casos son muy difíciles de eliminar de las camas y de las habitaciones. Hay que hacer una limpieza muy profunda y fumigación ambiental. Otro de los artrópodos que vale mención realizar es las garrapatas. Las garrapatas o ixodidosis, parastosis por garrapatas o la ixodidosis,
es la parasitosis producida por estos ectoparásitos, que son ectoparásitos de los vertebrados terrestres, principalmente los mamíferos, pero algunas aves también lo tienen. Y también pueden parasitar al hombre. Pertenecen a la clase arácnida, ¿no? Presentan 4 pares de patas y un cefalotórax y abdomen. Existen alrededor de 300 especies de garrapatas en el mundo, de las que la fauna uruguaya presenta unas 19 especies confirmadas, de las cuales 2 presentan importancia sanitaria en Uruguay. Una para la salud humana, que es Amblyomma triste, y otra en salud animal, que es Buphilus microplus. Se diferencian de los ácaros por su mayor tamaño y por su tegumento coráceo, y por la presencia obviamente de un capítulo o una falsa cabeza. Poseen estricto hábito hematofágico. Pertenecen a la familia Ixodoidea o de las garrapatas duras, y Ergacidae o las garrapatas blandas. Las primeras presentan un firme escudo dorsal que en los machos cubre todo el cuerpo y en las hembras solo su tercio anterior. Las blandas carecen de esta caparazón escutela. Además de las duras, el capítulo emerge hacia adelante, desde el polo cefálico del cuerpo, siendo claramente visible tanto a la visión dorsal como a la ventral. En tanto que las garrapatas blandas está situado en la cara inferior, cerca de su extremo anterior, quedando oculto a la visión dorsal. Estas serían las blandas, ¿no? Y estas serían las duras. La importancia médica de estas garrapatas yace en la picadura, ¿no? Que producen, más allá de una lesión mecánica, y además pueden tener un efecto tóxico, causar la parálisis por garrapata, que es un cuadro que se ha observado en varias partes del mundo, que es mucho más frecuente en niños, y al parecer es producida exclusivamente por garrapatas hembras, generalmente grávidas. Estos no han sido reportados en Uruguay hasta el momento. Una vez que la garrapata se parasita al hombre, la piel sufre el trauma producido por los quelíceros cortantes del aparato bucal, y la garrapata se adhiere a la herida de la piel por el hipostoma, que es dental, y succiona bastante sangre. Como consecuencia se produce la inflamación del corion o hiperemia, hemorragia y edema de la piel. Las heridas suelen servir de puerta de entrada a múltiples infecciones secundarias, especialmente cuando el capítulo se corta y permanece fijado a la piel cuando uno trata de extraer la garrapata. Amblyomma triste es la especie que posee mayor interés en salud pública, ya es que es la única incriminada en la transmisión de rickettsiosis por Rickettsia conori al ser humano. A su vez también son transmisoras de enfermedades como la borreliosis.